¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rafael Reyes Jaime, soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional de, de San Luis Río Colorado. Pertenezco a la carrera de Intervención Educativa y precisamente en la clase de Intervención Educativa del grupo segundo A, hoy vengo a hablar sobre trabajos que he realizado a través de este parcial. Primero que todo, empezamos con educación formal. Aquí mayormente se habla un poquito de su definición, algunas características, algunos ideales que presenta. Sus características están aquí, sus desventajas, idea principal y otra pequeña definición que se tiene. Decidí darle un aspecto amigable a la presentación. Aquí hay tres imágenes y no las hice tan saturadas de información. Quise que la información en sí estuviera, sea precisa, pero tampoco demasiada, ya que pues al ser algo leve, por así decirlo, tampoco se requiere de mucha información. Muy bien, a continuación se va a hablar sobre la educación no formal, la cual en esta pequeña documento PDF se priorizó más que nada imágenes que tengan un poquito más de variedad y contenido que la información en sí. De primera instancia se puede notar que hay un poco más de información en cuanto a comparativa con el primer trabajo, pero mayormente esto se debió a que personalmente yo pensaba que se tenía que dar un poquito más de prioridad a la información que se debía de incluir en este trabajo, pero no obstante también se tenía que dar algo más de variedad en cuanto a imágenes ilustrativas que nos den ejemplos sobre lo que forma parte a la educación no formal. Aquí tenemos un poco más de información sobre qué es la definición de la educación no formal. Tenemos las características y algunos ejemplos de lo que serían esta tipo de educación, como por ejemplo clases de computación, capacitar hacia el empleo, dependiendo qué clase de empleo sea, clases centradas en el arte, podría ser de pintura, de dibujo, musicales, etcétera. Vamos ahora mismo con la educación informal. La educación informal es algo que hacemos todos los días. La educación informal son cosas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, cómo calentar tortillas, cómo limpiar o darle brillo a los zapatos, cómo planchar un pantalón, cómo, cómo lavar un auto. Es cosas que podemos implementar en nuestro día a día, todos los días, para hacer, válgame un poquito la redundancia, para hacer nuestra vida un tanto más sencilla. Aquí puse una muy breve, pero muy breve descripción de lo que viene siendo la educación informal, y todo esto son ejemplos. Aquí puse yo cómo preparar quesadillas para la cena o para algún otro momento del día, cómo limpiar figuras, en este caso figuras de acción. Las quesadillas lo aprendí gracias a mi madre porque ella me lo enseñó. Las figuras las aprendí a base de tutoriales en internet, en la plataforma de YouTube. Planchar un pantalón lo aprendí gracias a que me lo enseñaron mi abuela y mi madre. ¿Cómo saber cómo está el nivel del fluido que es conocido como el anticongelante del motor de un vehículo? Me lo enseñó un hermano de mi madre, mi tío Héctor Manuel. Y por último tenemos cómo utilizar un programa de edición y grabación de videos llamado Filmora 9. Este yo mismo aprendí solo cómo utilizarla. No tengo al 100% todos los conocimientos para manejarla lo mejor posible, pero por lo menos como la utilizo yo me funciona bastante bien. Por último y no menos importante, cabe destacar, tenemos esta pequeña presentación en PowerPoint llamada
un profesional de intervención educativa, ámbitos de educación formal, no formal e informal. Aquí, este trabajo más que nada sirve para explicar un poquito de cómo se desarrollaría un profesional o alguien que ya se graduó, que ya salió de la carrera de intervención educativa, desarrollándose o más que nada trabajando ya en en alguna de estas tres enfoques de la educación, siendo formal, informal o no formal. El primer ejemplo de todos estos tres que tenemos es la educación formal, obviamente. Un profesional de intervención educativa aquí trabaja formalmente en una institución afiliada al gobierno. Es lo que básicamente ya había comentado en el primer trabajo, más o menos los profesionales que ya salen, que se dedican a educar a los alumnos, ya trabajando en un jardín de niños, en una guardería, en primaria, secundaria y preparatoria y hasta en una universidad, podríamos decirlo así, impartiendo clases siendo español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, etcétera. Aquí tenemos mayormente una pequeña información de cómo es que funciona y cómo se desarrollan los profesionales dentro de este tipo de educación y unas cuantas imágenes de muestra de cómo funciona. También se tiene la educación no formal, la cual, como ya había mencionado antes, no se da en una institución principalmente centrada en la educación. Puede ser en la misma casa de quien va a ser el maestro, puede ser en un salón que el maestro que va a dar estos cursos o clases va a pagar para que se reúna con sus alumnos, o directamente también se puede dar a través de internet por base de una videollamada, una videoconferencia en la que el maestro y sus alumnos quedan para que puedan ver tantos días de la semana sus clases, y también tantas horas. Por ejemplo, de martes a jueves, de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo. Se dedican a clases de arte, de programación en computación, etcétera. Ya por último tenemos la educación informal. Esta misma pues es un tanto complicada de que un profesional se disponga o se presente al momento de trabajar, digámoslo así, con la educación informal. Pero es complicado, pero a la vez no tanto, porque una persona ya siendo profesional en cuanto a la intervención educativa puede ayudar a otros que estén en un pequeño aprieto. Por ejemplo, si uno mismo tiene hermanitos menores, puede enseñarles a las tablas de multiplicar, cómo sacar la base de una figura geométrica, la altura, etcétera. Les puede ayudar inclusive a hacer su tarea, no solo de matemáticas, sino que también diciendo cómo se resuelven algunos ejercicios de español, ayudando con la pronunciación, en ciencias naturales, mencionando a qué bioma pertenecen tales especies, en qué región se encuentra tal país, cuáles son sus condiciones climatológicas, etcétera. Es como menciono, un poquito complicado, pero no tanto a la vez, ya que puede ser que este mismo maestro sepa muy bien cómo explicarse o de lo contrario no lo sepa del todo. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación sobre mis trabajos realizados en este parcial y nos veremos después en el nuevo parcial. Con mucho gusto y ojalá se puedan clases ya presenciales.